Muy buenos días. La delegación del Gobierno de Cataluña en México y en Centroamérica, la Fundación Alemana Konrad Adenauer, para diplomacia.org, les damos la más cordial bienvenida a este webinar para la presentación de la publicación Mejores prácticas sobre acción exterior desde la mirada regional. Soy Montserrat Iglesias, responsable de Relaciones Institucionales para Centroamérica en la delegación. Muy buenos días y muchas gracias a todos y a todas. Voy a presentar a nuestros distinguidos participantes. En primer lugar, tenemos la presencia del delegado del Gobierno de Cataluña en México y en Centroamérica, señor Yair Daban. Igualmente contamos con la presencia del representante en México de la Fundación Konrad Adenauer, señor Hans Blomayer, el doctor Jorge Esquiabón, coordinador editorial de esta publicación, el maestro Nicolás Mancini, director de paradiplomacia.org, y nuestros grandes expertos que justamente fueron también quienes escribieron varios de los casos que se presentan en esta publicación. Tenemos al señor Raúl Romeva, ex canciller del gobierno de Cataluña y presidente de la Fundación Josep Irla, el señor Pablo Palomares, secretario de Relaciones Internacionales de la provincia argentina de Jujuy, el doctor Juan Hernández, ex secretario de Asuntos Internacionales y Vinculación con Migrantes del gobierno del estado de Guanajuato. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Tendremos una primera ronda de mensajes institucionales para posteriormente ya entrar en materia y presentar los casos contenidos en esta publicación. En ese sentido, dejamos el uso de la voz en primer lugar al señor Yair Daban, delegado del Gobierno de Cataluña en México y en Centroamérica. Muchas gracias. Moltes gràcies, benvinguts, benvingudes, bienvenidos, bienvenidas desde México. La verdad es que es un placer poder hoy presentar este libro, un libro que hicimos con mucho cariño, y les voy a contar un poco cómo surgió este tema, ¿no? Estábamos en un congreso, unos cuantos de aquí presentes, en un congreso, en una cena, un congreso de Relaciones Internacionales que se hace cada año en México, y platicando veíamos que se han hecho varios libros hablando de la acción exterior de los estados, de la acción exterior de los municipios, pero quedaba en el limbo la acción exterior de los subestados, ¿no? Y en este caso estuvimos platicando un poco de la importancia de hacer acción exterior de los subestados. Primero, hablar si son subestados o subnaciones. En este caso, desde Cataluña, nosotros somos una nación, por tanto, siempre reivindicamos que es acción exterior de los subestados. Y a partir de aquí llegamos a un acuerdo, llegamos a un entendimiento de que sería bueno que estuviera un manual. Y ahí quedó, ¿no? en esta cena. Días más tarde, a cabo de un mes y medio, Hans me llama y me dice: oye, tenemos que platicar para vernos y ver el libro. Y le digo: ¿pero va en serio? Sí, sí, va en serio, tenemos que hacer el libro desde la Fundación Konrad Adenauer, queremos hacerlo. Digo, bueno, pues sentémonos, ¿no? Qué lujo. Y a partir de ahí empezamos a platicar, empezamos a ver cómo podríamos hacerlo y qué tendríamos que hacer para que fuera un libro serio, académico, ¿no? Y aquí es cuando se sumaron las voces de expertos internacionales, como es el amigo, el doctor Jorge Esquiabón, también a Nico, que desde su espacio de paradiplomacia.org habían trabajado en un diplomado. Dijimos, bueno, vamos a poner las bases, ¿no? Y con la expertise de Monse en hacer todo el ámbito del ABC de los municipios en todo México, dijimos, bueno, vamos a empezar a trabajar. Y el libro es un poco el nacimiento de estas ideas, ¿no? Una primera parte donde se trabaja toda la teoría, donde ponemos los puntos de la ley de cómo se debe analizar la acción exterior, cómo se debe trabajar, dónde debemos de focalizar las observaciones y las métricas. Y la segunda parte, pues casos reales de acción exterior, ¿no? De paradiplomacia en el ámbito académico. Y ahí pues decidimos que estaríamos, pues por un lado, California, para ver todo lo que conlleva, ¿no? Este gran estado de Estados Unidos, Guanajuato por parte de México, con el buen amigo y experto Juan Hernández, que desde sus diferentes trincheras ha ido trabajando por la migración, y empezamos a buscar más espacios. Hicimos Renania en Alemania, Cataluña como un caso de conocimiento,
y nos fuimos al otro lado del continente para hacerlo desde Jujuy, ¿no? Que nos cuenten cómo están trabajando en Argentina. Y eso es un poco cómo se creó este libro, este manual, que creemos que está muy acurado. Les recomendamos muchísimo porque no solamente cuenta casos prácticos, ¿no? Sino te cuenta la primera parte de cómo medir, cómo evolucionar. Y un poco lo que queríamos era que en unos años puedas seguir viendo el libro, puedes seguir aprendiendo, puedes ver la evolución de cada uno de los estados, cómo ha funcionado, cómo ha trabajado su acción exterior y que eso no se quede solamente en una radiografía, sino que sea evolutivo, ¿no? Que podamos ver cómo tendenciarnos y a la vez que sea una herramienta de trabajo, una herramienta donde los diferentes subestados, sabemos que hay muchas elecciones este año en muchos lugares del mundo, sobre todo en Latinoamérica, pues que cuando se creen los nuevos gobiernos de los estados, eh, agarren y digan cómo se tiene que hacer, ¿no? Que el gobernador, gobernadora, el prefecto diga cómo tengo que hacer acción exterior y que en el manual puede haber diferentes casos, ¿no? Desde la parte cultural, la económica, la parte de inversión, etcétera, etcétera. Un poco esta es la idea de este libro y la verdad es que muchísimas, muchísimas gracias por estar hoy aquí acompañándonos y de verdad, léanlo, se lo van a pasar bien, así como nosotros nos lo pasamos bien trabajándolo, coordinándolo y leyéndolo. Un fuerte abrazo. Agradecemos mucho las palabras del señor delegado y continuamos, por favor, con el mensaje del representante en México de la Fundación Konrad Adenauer, señor Hans Lohmeyer. Adelante, Hans. Muchas gracias, Monse. Estimadas amigas, amigos, un gusto volver a vernos en esta plataforma virtual, seguir platicando sobre un tema que nos interesa, nos importa y creo que podemos ir, nos apasiona. Yair, tú has descrito bien la génesis de este producto, que es la simple muestra que las mejores ideas surgen entre amigos y comiendo bien. Entonces, eso se lo recomiendo como metodología porque está probado que eso funciona. Y el libro, el manual que tenemos sobre la mesa y sobre el cual vamos a platicar ahora, justamente creo que no solo es el producto de una cooperación entre instituciones de muy diversa índole, la Delegación de Cataluña para Diplomacia. Nicolás, qué gusto verte a la distancia nuevamente, gran amigo, los grandes amigos mexicanos acá con Jorge, con Juan. Saludos a Jujuy, saludos a Cataluña, o sea, poder trabajar en equipo, creo que eso fue una esencia de este trabajo. Y la otra esencia es que creo que lo que hemos tratado, y con la capacidad de Monse acá que nos tuvo ordenada en todo en este proceso, de producir un manual que más allá de describir realidades tan diversas como las 5 que nos acaban de recordar, es aportar justamente estos criterios de valoración cualitativa y cuantitativa para poder medir qué cosa es esa acción internacional de estos entes tan diversos como lo son estos cinco casos que contiene el libro. Sí, presumir un poco, si me lo permite, que como fundación esto no fue solo el invento y la ocurrencia de una cena, sino también la continuidad de un trabajo de mucho más larga data, de lo cual particularmente Jorge puede dar fe. O sea, hace varios años que venimos aportando con diplomados para capacitar a funcionarios públicos para que en sus diferentes entes, estados, municipios estén en la condición de promover y desarrollar actividades de relaciones internacionales. Hemos visto aquí en México que un estado como Guanajuato esto lo ha llevado ya a niveles de profesionalización considerable. Hicimos incluso un ABC con la Secretaría de Relaciones Exteriores cuando en la Secretaría había expertise como la de Monse ahí trabajando todavía. Entonces, hay una cierta trayectoria y se basa, si me lo permiten, en la convicción que tenemos como Fundación Adenauer en este tema, que la política exterior, por supuesto que es materia de gobiernos nacionales, de sus cancillerías, de sus embajadas y consulados, pero las relaciones internacionales son un campo mucho más amplio, en el cual intervienen una gran cantidad de actores, tanto públicos como privados, y dependiendo cuál es la estructura y el funcionamiento dentro de un país, qué entes tiene, municipios, estados federados o como se llamen en cada país, incluso regiones, tienen esa capacidad
potencial de interactuar internacionalmente. En Europa lo vemos con mucha intensidad, ciertamente, pero también en espacios transfronterizos como entre México y Estados Unidos, y en otras latitudes también, que hay una enorme oportunidad de relacionarse internacionalmente, de cooperar, de trabajar en conjunto y aprovechar entonces todas las posibilidades instaladas en esos espacios. Y eso es particularmente válido en un mundo que, por definición, es global, donde estas relaciones internacionales, a nuestro criterio, no son una opción, son un deber ser, solo que hay que desarrollarlo profesionalmente, hay que medirlo, hay que buscar best practices en donde estén disponibles, y a eso entendemos o pretendemos que más que este libro, este manual práctico aporta, porque tiene metodología donde mucho nos ayudó Nicolás desde Argentina en tratar de hacerlo más metódico, no una simple descripción, sino aportarle metodología, y creo que eso es lo que tiene ese libro, y por eso me sumo al llamado de leerlo. Es interesante, y sobre todo es práctico, sirve para identificar la propia realidad y ver cómo se puede desarrollar con mayor eficiencia y eficacia. Si a eso hemos podido contribuir, pues satisfechos y contentos, y tenga la certeza que vamos a seguir por este camino desarrollando más opciones, más intercambio entre expertos, más intercambio entre regiones, estados, ciudades, municipios, etcétera, porque creo que con eso contribuimos a un desarrollo más equitativo, un desarrollo más prometedor y un desarrollo más democrático en última instancia, que es lo que nos mueve a nosotros como Fundación Konrad Adenauer. Así que gracias por permitirnos ser parte de esta aventura en conjunto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Hans, por tu mensaje. Continuamos, por favor, con la intervención del doctor Jorge Schiavón, coeditor de esta publicación y el más grande, me parece, experto mexicano en temas de paradiplomacia. Adelante, por favor, querido Jorge. Muchísimas gracias, Monse, y también muchísimas gracias a la Delegación General de Cataluña por organizar este evento, porque realmente estamos en un momento de celebración con la publicación de esta obra. ¿Por qué? Porque es resultado finalmente de una alianza estratégica que ya lleva muchos años funcionando increíblemente bien para entender no solo el fenómeno de la internacionalización de los gobiernos subnacionales, subestatales, como sea que los queramos llamar, sino fundamentalmente para dar ese paso adicional y tener metodologías y estrategias para la medición y también la evaluación de esta internacionalización de los gobiernos locales. Y lo que hemos visto pues, en los últimos 20, 30, 40 años ya es una explosión en la actividad internacional de los gobiernos subestatales en términos internacionales, en buena medida resultado de los procesos de globalización e interdependencia a nivel internacional, pero también de democratización, de descentralización y de reforma económica a nivel nacional. Y esto ha generado los incentivos para que los gobiernos subnacionales participen de manera mucho más activa a nivel internacional, justamente para promover el desarrollo a nivel subestatal, a nivel local, en una lógica de federalismo responsable, donde se quieren diferenciar de otros gobiernos subnacionales por estar haciendo bien las cosas y proveer seguridad, bienestar y mejores niveles de vida para su población. Por lo tanto, justo lo que buscan los gobiernos subnacionales es la promoción de sus exportaciones, la atracción de inversión extranjera directa, la cooperación internacional descentralizada y también atender a sus comunidades en el exterior en esta lógica de la promoción del desarrollo. Y lo que hemos visto en los últimos ahí sí serían los últimos 20, 25 años únicamente, es una proliferación de obras académicas para entender el fenómeno. Pero teníamos un hueco gigantesco y ese hueco en una encarnación previa, Montserrat desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero también con el apoyo y acompañamiento de la Fundación Konrad Adenauer y el CIDE, es que se logró hacer este gran ABC de la internacionalización de las ciudades mexicanas. Sin embargo, seguía habiendo un gran hueco. Ya sabíamos cómo se analizaba académicamente, ya sabíamos por qué, ya sabíamos para qué, pero lo que no sabíamos era cómo saber si se estaba haciendo correctamente este proceso de internacionalización. Y por lo tanto, justamente esta alianza estratégica entre la CAS, paradiplomacia.org, la delegación del gobierno de Cataluña, es que se publica esta gran obra sobre las buenas prácticas y aproximaciones para la medición de la acción exterior desde la mirada regional, cuyo objetivo es justamente ese, identificar con una metodología sencilla y aplicable
cómo se puede medir, evaluar y mejorar la internacionalización justamente para la promoción del bienestar, el desarrollo y la seguridad de los ciudadanos a nivel local o subestatal. Y esto significa que se tiene primero que calificar y cuantificar el éxito o fracaso de una política de internacionalización. Segundo, se debe monitorear y dar seguimiento a su ejecución. Tercero, con base en ello, se debe de corregir y mejorar su puesta en marcha. ¿Para qué? Justamente para legitimar la puesta en marcha de esta internacionalización y que se note que es una buena inversión de los recursos de política pública. Y finalmente, se tiene que rendir cuentas frente a la sociedad sobre sus resultados y sobre su impacto. Ahora, lo que es doblemente interesante es que se use esta metodología y no solo se presente de forma académica para analizar 5 grandes casos exitosos de internacionalización a nivel local, que son justamente Cataluña, Renania del Norte, Guanajuato, California y Jujuy, cada uno representante de sus regiones, por así decirlo. Y lo interesante es que se utiliza la metodología de manera aplicada para que justamente se utilice como un ejemplo de aplicación útil. Yo tuve el honor y privilegio de ser coautor del capítulo sobre Guanajuato, pero tenemos, ¿para qué conformarse con la plata si tenemos aquí el oro, que es el exsecretario del Migrante y de Enlace Internacional de Guanajuato, quien hablará sobre ese caso, para que vean cómo se usa la metodología para hacer esta evaluación y propuesta de mejora, rendición de cuentas y legitimación. Siendo así, cierro diciendo, este libro llena un gran vacío en la literatura y será una lectura obligada para no solo los académicos interesados en la internacionalización de los gobiernos subestatales, sino fundamentalmente para los funcionarios públicos a nivel local, para que lo usen y se apropien de él para saber si lo que están haciendo lo están haciendo bien y en caso de que así sea, que se blinde y se pueda profundizar y continuar en administraciones, aunque haya cambios de colores políticos. Nuevamente, muchísimas gracias por permitirme ser parte de este gran esfuerzo, no solo académico, sino de política pública. Muchísimas gracias por el mensaje del doctor Jorge Schiavon. Terminaremos esta inauguración institucional con el mensaje del maestro Nicolás Mancini, director del principal think tank de América Latina en temas de paradiplomacia, que es paradiplomacia.org, y coordinador editorial de esta publicación. Adelante, por favor. Muchas gracias, Monse. Buenos días a todos allí. Tanto acá, digamos, quienes están observando esta reunión están en Jujuy, en Cataluña, seguramente en Alemania, seguramente en México, en Colombia, en diferentes puntos cardinales de este mundo. Quiero saludarlos a todos desde Argentina. Quiero abrazar a Leir, a quien conozco ya desde hace un par de años y con quien hemos coincidido en la mirada sobre este momento de gran crecimiento de la acción internacional de los gobiernos locales. Él es un practitioner, es un gran practitioner que además se ha formado en la paradiplomacia para hacer muy bien lo que hace y ahora es un gran promotor de la paradiplomacia y del estudio de la paradiplomacia. Hans Blomeyer, hola Hans, ¿cómo estás? Es otra vez un gran gusto compartir con vos panel y también agradecerte y reconocer también que la Konrad Adenauer es un gran promotor del estudio y de la acción internacional de los gobiernos locales. Yo diría gran responsable de documentos fundamentales en México, pero en toda Latinoamérica para seguir promoviendo la acción internacional. A mi querida socia y amiga Montserrat Servín, con quien también venimos trabajando hace mucho tiempo, desde que ella estaba en la SRE y ahora acá formando parte del equipo de la delegación catalana, gran promotora de la acción internacional, y bueno, mi maestro y mi mentor, Jorge Schiavon, un gran gusto de compartir con vos panel y también al resto de los panelistas. Quiero abrazarlos y con esto que acabo de hacer es mencionar y remarcar lo que dijo Hans del trabajo en equipo. Esto que acabamos de hacer y este producto es el trabajo en equipo no solo de quienes están aquí en pantalla, sino yo diría unas 20 personas más que se han sentado a escribir, se han sentado a analizar, se han sentado a corregir y se han sentado a preparar este documento que tenemos acá, tan importante, tan lindo, tan fácil de leer, tan interesante. Así que quiero abrazar también a esas personas que han trabajado en la generación de este lindo libro. Quiero tomar lo que dijo Leir sobre los criterios de evaluación que están dentro de este documento. Estos criterios
sirven para evaluar la acción internacional de los gobiernos locales, pero también sirven para planificar. Si uno se pone a leer el documento, tiene un doble propósito, porque al momento de hacer una planificación de la acción internacional, tranquilamente uno puede ver los criterios y con esto pensar en con qué debería contar mi plan de acción internacional, porque los criterios justamente son, en cierta forma, como dijo Jorge, un deber ser, ¿no? Las cosas que deberían estar presentes al momento de planificar la acción internacional. Así que este libro tiene una doble lectura, ¿no? Tanto para la evaluación, pero también al momento de planificar. Quiero recordar que el primer encuentro con estos criterios fue cuando Montserrat estaba en la Secretaría de Relaciones Exteriores y con el equipo de buenas prácticas de paradiplomacia.org fuimos a llevarle los criterios para que nos ayuden a mejorar o a pensar en un manual. Y ahí lo que hizo Monse fue otro acto de gran generosidad y visión hacia adelante, que fue convocar una gran cantidad de expertos mexicanos, entre los cuales estaba Jorge, y ahí fue cuando nos dieron un primer feedback sobre cómo estaban armados y qué se podría mejorar de estos criterios cualitativos y cuantitativos. Así que la evolución de este proceso, también incluyo al equipo de buenas prácticas de paradiplomacia.org, a todo ese equipo que reunió Montserrat Servín en la SRE y ahora el equipo que está presente. O sea, es un trabajo de larga data y, como dijo Hans, un trabajo en equipo que ahora les vamos a mostrar. Con esto cierro mi primera intervención y bueno, quedo muy atento a lo que se viene. Muchísimas gracias por la intervención del maestro Nicolás Mancini. Damos paso a la segunda parte de este webinar, que es justamente la mesa de diálogo, donde estaremos presentando los casos contenidos en esta publicación, destacando que, como ya lo han referido nuestros expositores, las instancias que participan en esta publicación coincidimos en que hoy difícilmente un gobierno regional puede ejercer sus funciones en términos de atraer inversión extranjera, vincularse con la comunidad migrante, buscar cooperación descentralizada, buscar promover una marca territorial sin entrar en una dinámica de relaciones internacionales. Las relaciones internacionales vistas como un espacio de aprendizaje, como un espacio de reciprocidad. Hoy además estamos frente a la construcción o co-construcción de una nueva gobernanza que involucra también a los gobiernos regionales como espacios de proximidad, desde donde se facilita además la articulación de actores de políticas públicas para atender los grandes desafíos globales como el cambio climático, como las migraciones, como el desarrollo urbano, desde una mirada mucho más cercana a la ciudadanía. Desde esta óptica, en esta publicación quisimos visibilizar casos que son emblemáticos, que son muy distintos, que son muy heterogéneos y que no tienen una receta de cómo internacionalizarse, sino que han creado un traje a la medida de acuerdo a sus vocaciones territoriales y tomando también la internacionalización o paradiplomacia como una política pública con un enfoque territorial que tiene que ser medible, que eso también es una gran aportación de esta publicación. Cómo justamente puedes medir en términos de eficacia, en términos de impacto sobre el bienestar de la ciudadanía, una acción exterior que justamente apueste a una visión de largo plazo, apueste a un acompañamiento de los actores del territorio y apueste justamente a una visión de sostenibilidad. Desde esta óptica, seleccionamos casos que son sumamente emblemáticos, que son también modelos. Vamos a comenzar con el caso del estado de Guanajuato, que es un estado en México, que es un estado del centro occidente, que ha detonado una acción internacional basada mucho también en una gobernanza migratoria. ¿Y quién es mejor para presentar este caso que el doctor Juan Hernández, que es exsecretario, como ya habíamos comentado, de Asuntos Internacionales y Vinculación con Migrantes, que además es un personaje en todo el tema migratorio, que fue precursor del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, y por supuesto el doctor Jorge Esquiabón, a quienes les pedimos por favor que hagan uso de la voz. Solamente usaré 1 minuto de los 10 que nos corresponde para dejar los 9 restantes al doctor Hernández, porque él fue no solo el cerebro, sino las manos atrás de este gran proceso de internacionalización del gobierno de Guanajuato, particularmente del tema migratorio. Quiero decirles que yo llevo estudiando el tema de la internacionalización de los gobiernos subestatales o subnacionales prácticamente 20 años y conozco a las 32 entidades federativas muy bien. Entonces, cuando me preguntaron cuál es un caso de éxito en términos de internacionalización, Guanajuato.
Guanajuato porque además hicimos un gran proyecto nuevamente de la mano de la Fundación Konrad Adenauer, de esta alianza estratégica en la cual la Konrad Adenauer se ha apropiado desde mi punto de vista y acompañado el proceso de gobiernos subnacionales, subestatales más responsables en diferentes temáticas. Entonces, ¿cuál es el caso de éxito? Guanajuato. ¿En qué tema? Justamente en un tema esencial para México, que es el tema migratorio. Por lo tanto, yo no robo un segundo más y dejo la alfombra roja a el doctor Juan Hernández para que sea él quien nos platique de la gran experiencia de Guanajuato y del éxito que ha implicado en términos de la internacionalización de este gobierno subnacional mexicano. Pues muchas gracias, doctor Schiavon. Un gran honor, de verdad, trabajar contigo en este proyecto. Gracias por invitarme. Pues saludo con mucho respeto y admiración a, pues para empezar, Montserrat Iglesias, te admiro mucho. Gracias por todo tu trabajo en este evento y en muchos otros. Pues al delegado de Cataluña, pues el señor Leir Davón, espero estarlo pronunciando bien, Leir Daván, que nos hemos conocido también varios eventos y desde Guanajuato coincidimos en esa visión que ustedes tienen de sí ser parte nosotros de la nación de México, pero también hacer cosas dándole vuelta mucha a la burocracia, el gobierno federal, etcétera, procurando hacer las cosas bien, especialmente para los migrantes. Hans Blomer, pues de la Fundación Konrad Adenauer, siempre nos has apoyado en diferentes proyectos y te considero un gran amigo. Al maestro Nicolás Mancini, director para Diplomacia Org, he estado siguiendo mucho lo que están ustedes haciendo y admiro mucho lo que haces. Gracias. Saludo a todos los oradores y perdón que dejo algunas personas fuera, no recibí sus nombres al ser invitado. Pero admiro mucho a los diferentes participantes oradores de esta mesa de diálogo. Pues en México, el estado de Guanajuato se ha enfocado en cumplir con lo estipulado en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que busca reducir los riesgos y las vulnerabilidades que enfrentan las personas migrantes. Este compromiso lo ha asumido el gobierno del estado de Guanajuato porque ha entendido que la atención humanitaria a la migración, y muy importante esa palabra, puede ir de la mano de la internacionalización para generar beneficios a su ciudadanía. En las últimas 3 décadas, Guanajuato ha experimentado un crecimiento demográfico sin precedentes, al tiempo que ha establecido lazos de hermandad y cooperación con distintos países. Asimismo, ha logrado un desarrollo económico muy destacado, derivado de un plan, lo que le llamamos el Plan Guanajuato Siglo XXI, el cual se concertó en el año 1992 entre las autoridades estatales, el empresariado y la sociedad civil. Ello explica en gran medida, creo yo, la importante atracción de inversionistas internacionales que han llegado a Guanajuato y también la necesidad de actuar de acuerdo con los nuevos retos de la movilización masiva de personas. Entonces, hablar de internacionalización es hablar de desarrollo y hoy en día también es hablar de migración. La Secretaría del Migrante y Enlace Internacional fue creada en el 2018 por el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, para brindar una atención cercana, integral y sobre todo, otra vez esa palabra, humanitaria a las personas migrantes guanajuatenses, pero también de otros países que transiten o decidan radicar en el estado de Guanajuato. De igual forma, esta dependencia se encarga de integrar al desarrollo del Estado a quienes conforman las 19 comunidades internacionales que hemos identificado en Guanajuato y vincularlas a las otras instancias de gobierno del Estado
para traer más mundo a Guanajuato y llevar también más Guanajuato al mundo. Esta labor la ha realizado la Secretaría del Migrante a través de 5 ejes estratégicos. Y les comento que la Secretaría del Migrante tiene 5 oficinas en Estados Unidos. Se ha hablado de la posibilidad de abrir una nueva oficina en Canadá y está a punto de abrir una 6ª oficina dentro del territorio de Estados Unidos. Por un lado, para atender las necesidades de los migrantes en Estados Unidos, y no voy a criticar al gobierno federal, pero sí para llenar algunos huecos que piden muchísimo los migrantes, incluyendo cosas tan dramáticas como la del traslado de cuerpos de aquellos que fallecen laborando en aquella nación. Entonces, son 5 los ejes estratégicos. No tendré tiempo para analizar cada uno de ellos y pido que todo el mundo lea el libro. Espero que sea de interés para ustedes y que sea un buen ejemplo Guanajuato. Los 5 ejes estratégicos son la asistencia humanitaria y social. Y esto es tanto a los migrantes, 1.5 millones de guanajuatos en el extranjero, pero también los migrantes que pasan por Guanajuato en caravanas, que pasan en el tren de la bestia o que deciden, por ejemplo, estas 19 comunidades radicar en Guanajuato. Asistencia humanitaria y social. Número 2, un impulso a la inversión migrante. Vemos que nuestros migrantes no solo quieren participar en programas maravillosos como el 3x1, quieren regresar, entre comillas, a su Guanajuato y invertir en su Guanajuato de diferentes maneras. Número 3, innovación en envío y efecto multiplicador de las remesas. Tenemos que encontrar maneras en que se reduzca el costo del envío. Se ha hecho mucho, pero en realidad se ha hecho poco o se ha logrado poco. Y llegando a ese dinero a Guanajuato, los gobiernos tienen que crear un efecto multiplicador de ese dinero. Número 4, la investigación y políticas públicas innovadoras. Y en este capítulo del libro hablamos mucho de estas políticas públicas. Entonces, ahí lo dejo. Y número 5, la internacionalización de Guanajuato. Las 19 comunidades que están en Guanajuato enriquecen Guanajuato y hacen que Guanajuato, nosotros decimos, sea el centro del universo, que sea el lugar de verdad que podemos nosotros presumir que hace el bien con los guanajuatenses y recibe esa gran bendición de los migrantes de 19 lugares. Muchas gracias por permitirme participar en esta rueda, en esta mesa de plática. Gracias. Muchísimas gracias a Juan y a Jorge. Sin duda, el estado de Guanajuato, un referente en temas de internacionalización, que ha apostado también a una colaboración multinivel y a una gobernanza migratoria, que además tiene un enfoque en un abordaje del fenómeno migratorio muy integral, que recupera el binomio migración-desarrollo y que justamente pone en contexto el papel que tiene Guanajuato como un estado de origen, tránsito, destino, recepción y, como bien dice Juan, de comunicación y diálogo con las comunidades extranjeras residentes. Eso es un caso sumamente interesante en la publicación. También les comento a nuestros participantes que pueden hacer alguna pregunta, algún comentario en el chat. Agradecer a los que nos están siguiendo, que son funcionarios locales, que son practitioners, que son expertos también en estos temas. Continuamos y también desde esta óptica que comentábamos de la importancia de medir, de dar sostenibilidad, con la intervención del maestro Nicolás Mancini, quien nos hablará justamente de estas propuestas, estas recomendaciones para medir la acción exterior que contiene la publicación. Adelante, por favor, Nico. Está cerrado tu micrófono. Estás en mute. Decía que iba a compartir pantalla. A ver. Bien, mi intervención, a diferencia del resto de las intervenciones, va a hablar un poco de la propuesta metodológica, ¿no? De cómo nos propusimos hacer una propuesta y someter a los casos, a estos 5 casos, a estos criterios de evaluación. Primero que nada, tomando otra vez lo que dijo Hans, quiero poner esta imagen que es el trabajo en equipo, este equipo que coordinó,
quiero ponerlo como más relevante porque todo este trabajo realmente somos mucho más de lo que estamos en pantalla, de lo que estamos hoy. Muchas personas trabajaron en este proceso. Lo voy a poner al final, pero lo voy a poner al principio porque es lo más importante. Si seguimos trabajando en equipo, vamos a poder generar productos como este tan valioso. Bien, les decía, los dos primeros artículos que ustedes van a ver en el libro son la propuesta técnica, ¿no? Cómo nosotros hacemos una sugerencia, una propuesta de cómo evaluar la acción internacional de los gobiernos locales, y ahora lo voy a repartir entre el qué, para qué, cómo y los desafíos, que son las preguntas que alguien se hace. Imagínense, ¿no? Les digo a todos los presentes y a todos los que están mirándonos desde allá, que les dicen, bueno, quiero, no sé, Monse, quiero que te encargues de hacer una estrategia de evaluación de la acción internacional del gobierno de Cataluña en el mundo. Entonces, Monse dice, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para hacer esta estrategia? Nosotros acá proponemos algunas líneas para definir una estrategia. Lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿qué medimos? Y ahí se empiezan cuatro líneas que yo tengo que responder, 4 preguntas que tengo que responder. Primero, si voy a medir un plan de acción internacional, ¿no? Como es el caso de Guanajuato, Guanajuato siglo XXI y su acción internacional, toda esa estrategia general, o voy a evaluar un proyecto específico, que es el caso de cómo Guanajuato abrió una oficina de representación en Estados Unidos, que es una porción de ese gran plan, o si voy a medir el proceso de cómo se hizo ese plan de internacionalización, o voy a medir específicamente los resultados. Ya tengo que saber qué voy a medir específicamente de esa buena práctica de acción internacional. Por ejemplo, nosotros acá en este libro tenemos Jujuy, que tiene su plan de acción internacional, ¿no? El Jujuy al Mundo es un plan de acción internacional integral que dura 4 años, que es lo que va a escribir Pablo Palomares, pero que también está compuesto por proyectos específicos. Por ejemplo, el caso de Jujuy e Ibelín, esa cooperación entre ese departamento francés y la provincia de Jujuy, que Jujuy y Ibelín es un proyecto específico dentro de un plan. Entonces yo voy a ver qué voy a medir, ¿no? Y después, si mido el proceso o mido los resultados de eso. El proceso es el conjunto de fases que conforman un hecho, ¿no? Yo planifico, ejecuto, establezco criterios, defino un método, destino recursos, involucro a stakeholders, ¿no? Tengo mucho para evaluar dentro de un proceso de acción internacional. Y es muy interesante cuando yo lo que me propongo es evaluar el proceso. Si me propongo evaluar el proceso, mi estrategia de evaluación va a tener claramente, la estrategia va a ser distinta que si yo voy a definir o evaluar los resultados, ¿no? Los resultados son algo tal vez más tangible y es el final del proceso. Yo quiero saber el retorno de la inversión. ¿Cuánto de esta inversión que yo hice para hacer un plan de acción internacional, qué resultado tuvo finalmente, ¿no? Lo tangible, qué impacto tuvo en la vida de la gente de la provincia de Jujuy, qué impacto tuvo en la vida de la gente de los catalanes, qué impacto tuvo en la vida de la gente de Guanajuato. Entonces, como verán, primero tengo que hacer ese seteo. ¿Qué voy a medir? Proceso, resultado, un plan o un proyecto. Definido esto, ¿no? Estos 4 cuadrantes, una vez que los defino, voy a ver para qué mido, lo cual también me va a ayudar a definir la estrategia. Como decía bien Jorge, yo mido para hacer un seguimiento del proceso, o mido para corregir un plan de acción internacional, lo quiero volver a llevar adelante, entonces lo voy a corregir y esto me va a ayudar. Mido para calificar, mido para legitimar la acción internacional del gobierno local, mido para rendir cuentas, como habíamos visto con Monse, que es muy importante poder medir la acción internacional para poder rendir cuentas y decir todos los recursos que yo destiné a la acción internacional, mido la acción internacional y muestro en qué gasté cada uno de los recursos, los 3 recursos importantes que son recursos humanos, recursos económicos y el recurso del tiempo, que es el recurso más escaso. O medir para coordinar. Imagínense que la Secretaría de Relaciones Exteriores quiere trabajar en conjunto con los Estados Federados de México, necesita medir, ¿no? Necesita saber cómo es la acción internacional para poder establecer una estrategia de coordinación, ¿no? La diplomacia paradiplomática, o medir para invertir. También
Si yo quiero volver a invertir recursos, volver a invertir tiempo y volver a invertir recursos humanos, tengo que llevar adelante esa medición. Todo esto, ¿no?, son lo que a mí me va a ayudar a definir la estrategia de medición. Y después, por supuesto, ¿quién mide? ¿Quién mide para legitimar? ¿Quién mide para corregir? ¿Quién mide para invertir? ¿No? Todas estos actores van a hacer una estrategia de medición distinta, porque no es lo mismo que mida el alcalde, o que mida el gobernador, o que mida la Oficina de Relaciones Internacionales, o que mida un consultor externo. De acuerdo a quién mida, se va a definir una estrategia distinta. Ahora, ¿cómo medir? Acá viene nuestra propuesta, ¿no? Lo que escribimos en los 2 primeros artículos. Nosotros proponemos criterios cualitativos y criterios cuantitativos. Los criterios cualitativos enfocados en cierta forma a medir el proceso, ¿no? Es decir, cómo fue todas las fases del proceso, quién intervino, si hubo gobernanza, si se involucró a las partes que se tenían que involucrar. Y después los criterios cuantitativos, que me van a ayudar a medir los resultados. Pero bueno, acá una advertencia. Los criterios cualitativos y los cuantitativos se pueden combinar, y también un cuantitativo me puede ayudar a medir el proceso y un cualitativo me puede ayudar a medir el resultado. Nosotros proponemos este grupo de criterios y ustedes los pueden combinar de la mejor manera. Entonces, por ejemplo, proponemos 15 criterios con 48 indicadores en la parte cualitativa, ¿no? Aquello que habíamos pensado para medir, cualitativa, que es para medir los procesos. Por ejemplo, el criterio de transparencia, que me va a ayudar a mí a ver cuán transparente fue el proceso, el largo proceso de internacionalización de Guanajuato, y cuán transparente fue. Cuánto yo dediqué tiempo a hacerlo transparente, a rendir cuentas, a hacerlo fácil de auditar. O, por ejemplo, el criterio de alineación. ¿Cuánto el plan de acción internacional de la internacionalización de Guanajuato se condice con el plan Guanajuato siglo XXI? Y si hay una coincidencia, ¿no?, entre las prioridades del plan Guanajuato siglo XXI y el plan de acción internacional de Guanajuato, yo encuentro un punto a favor, porque entonces ese plan de acción internacional va a estar trabajando para las prioridades específicas de Guanajuato. Eso siempre tiene que estar. Y esto es el mundo cualitativo, lo que me ayuda a evaluar el proceso y si tuve en cuenta lo que tenía que tener en cuenta. A ver. Y acá están los cuantitativos, ¿no?, los que me ayudan principalmente a medir los resultados. Acá proponemos 10 grupos de criterios con 56 indicadores, ¿no? Por ejemplo, hay un criterio que es el de actividad institucional, donde uno de los indicadores es los acuerdos interinstitucionales o los convenios internacionales que firma Guanajuato. Jorge, que ahora aquí presente, es uno de los mayores expertos, yo diría tranquilamente a nivel mundial, de cómo medir la acción internacional, y él siempre ha puesto en valor este indicador, que es el indicador de los tratados interinstitucionales, que ayudan a ver una evolución en la acción internacional de los gobiernos locales. Así que acá está uno de los indicadores de este grupo de criterios cuantitativos, es la firma de acuerdos. Pero también hay una gran cantidad de indicadores, como por ejemplo la relación con los migrantes en el exterior, la cantidad de estudiantes internacionales que vienen a estudiar a mi ciudad, si yo lo puse como un punto estratégico. Hay una gran cantidad de criterios que se proponen, ¿no?, que proponemos nosotros en estos artículos que están en la primera parte del libro. Bien, el libro tiene 5 casos. Yo tengo una predilección, hay un caso preferido para mí de estos 5, lo voy a decir al final. Ustedes tal vez pueden ir pensando cuál es, pero los 5 casos nos representaron a nosotros un gran desafío, ¿no? Un desafío de cómo adaptar lo que teníamos, que era el registro del caso, a los criterios. Y ahí aparecen los desafíos grandes que tiene un medidor, que es tener un diagnóstico y un registro, o sea, poder tener información de cómo era la situación antes, cómo fue el proceso y cómo impactó en lo posterior. El horizonte temporal es otro desafío, porque muchas veces yo tengo un plan de acción internacional muy rico, pero cuyos resultados van a ir impactando a lo largo del tiempo, porque, por ejemplo, Guanajuato pensó en un plan hacia 2040, hacia 2050, hacia futuro. Entonces, los resultados de mi acción internacional
de este año y seguramente van a ir impactando en el tiempo. No me tengo que apurar a esperar los resultados mañana. Otro desafío son las variables externas, porque la internacionalización es una de las políticas públicas que vino a buscar resultados y a cambiarle la vida a la gente en Guanajuato. Por lo tanto, yo tengo que saber identificar que hay varios factores que pueden haber impactado en el cambio de las cosas. Ahí también hay otro desafío. Voy a ir más rápido. Al final de nuestros artículos, lo que nosotros proponemos es ir a la acción. Entonces, ¿cómo hacer para definir esta estrategia? ¿Se acuerdan que les dije al principio, pensemos en que somos los encargados de hacer una estrategia? Tengo que establecer objetivos claros, saber si voy a medir un proceso o voy a medir un impacto, si voy a medir un plan, si voy a medir un proyecto específico, ¿no? Tengo que identificar indicadores de desempeño, o sea, combinar bien esta cantidad de indicadores que hemos propuesto nosotros. Tengo que ser muy inteligente en recopilar datos y en esa recopilación de datos tengo que buscar la retroalimentación de los actores involucrados. Claramente yo no puedo hablar de la internacionalización de Jujuy si no hablo con el secretario de Acción Internacional y su equipo, pero también con las diferentes áreas que han sido involucradas. Y tengo que saber describir lo que yo encontré. O sea, yo puedo encontrar un montón de información, pero si no lo sé describir, no voy a poder cumplir con esos objetivos que decía Jorge, que es de influenciar, de legitimar, de corregir, de mejorar. Entonces, tengo que ser muy bueno también al momento de toda esa información, poder transformarla en información para la toma de decisiones. Ahora bien, una reflexión final. Y esto es una reflexión que me trajo a mí Montserrat Marín, allá cuando trabajamos con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que los criterios no me van a decir a mí si la acción internacional fue buena o fue mala, ¿no? No van a calificarla como positiva o negativa. Simplemente me van a ayudar estos criterios a conocerla, a describirla y a poder estar mejor preparado para trabajar hacia el futuro. Porque seguramente voy a haber encontrado cosas muy positivas y otras no tanto, pero todo combinado me va a ayudar a mí a conocer cómo fue esa acción internacional de Jujuy, de Guanajuato, de Renania, de California, y poder pensar hacia el futuro cómo trabajar. Claramente, cuando hablábamos con Leir Davan, también esto es una herramienta que ayuda a planificar el futuro, evaluando el pasado y el presente. Ahora sí, mi caso preferido, podrán hacer sus apuestas, ahora viene, y es el caso de Jujuy. Yo nací muy cerca de Jujuy, nací en Salta, en una provincia que es limítrofe, que está pegada a Jujuy, y bueno, me interesa mucho ese caso y es el que elegí como el preferido. Así que con esto termino, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nico. Sin duda, el componente de las recomendaciones para medir la acción exterior es una parte fundamental y un valor agregado de esta publicación. Como bien dice Nico, pues ha habido un debate interno. Llevamos alrededor de 20 años trabajando en estos temas y viendo cómo en el día a día es una necesidad del practitioner visualizar la internacionalización, no solamente internacionalizar el gobierno, sino el territorio. Y desde esta óptica poder medir, poder mejorar la política pública para detonar también estas voluntades políticas que permitan darle sostenibilidad y partir de una planificación estratégica de la internacionalización que sea transversal, que genere esquemas de gobernanza y que pueda generar también este diálogo multiactor y multinivel. Entonces, es un componente fundamental de la publicación y ahí agradecemos y reconocemos la gran aportación de Nico y de paradiplomacia.org. Continuamos, por favor, con la intervención del señor Raúl Romeva, que es un referente en los temas de acción exterior, que fue ex canciller del gobierno de Cataluña, presidente de la Fundación Josep Irla, ex eurodiputado, en fin, todo un referente, y que en esta publicación tenemos el honor de que haya justamente y sea el autor del caso de Cataluña. Adelante, por favor, señor Romeva. Y buenas tardes, gracias también por la invitación y por la oportunidad de compartir estos temas. De hecho, esto me permite un poco, si me permiten, cerrar, no cerrar, en todo caso, continuar cerrando el círculo. Yo empecé en la academia como doctor de Relaciones Internacionales, me dediqué muchos años a la docencia, después me pasé al legislativo europeo, 10 años más, donde vi otra cara de lo que es la diplomacia,
y entre otras cosas me tocó lidiar con las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y México y con el Cono Sur, por lo tanto conozco un poco también las relaciones en estos dos ámbitos. Después me tocó pasar al Ejecutivo, donde descubrí otra cara. Es decir, es muy fácil hablar desde el legislativo cuando no tienes las competencias y no tienes el mandato, simplemente tú lo que haces es legislar o decir lo que hay que hacer, pero cuando te toca hacer, es decir, cuando te toca ejecutar, para eso se llama el ejecutivo, descubres algunos matices, pero también algunas oportunidades. Y por circunstancias de la vida, pues ahora he tenido que volver al ámbito académico, cerrando el círculo, ya con un segundo doctorado, en esta ocasión sobre educación y deporte. ¿Por qué digo esto? Porque me ha gustado mucho dos conceptos que han ido apareciendo tanto en la presentación de la publicación como en las presentaciones institucionales. La primera, el proceso. El concepto de proceso, el concepto de evolución. No es lo mismo para nada hablar hoy de diplomacia que hacerlo hace 10 años o hace 20 o hace 30. Y por descontado, dentro de 10, 20 o 30 años, el tema habrá evolucionado de una forma completamente, seguramente a fecha de hoy, imprevisible. Por lo tanto, el proceso. Si no entendemos que la diplomacia, las relaciones internacionales, el mundo, la globalización es un proceso y por lo tanto es dinámico, difícilmente podremos analizar absolutamente nada del pasado y mucho menos predecir y prevenir el futuro. El segundo concepto que me ha gustado mucho y que yo comparto al 100% es el concepto de multinivel, el concepto de red, el concepto de equipo, el concepto de, por decirlo así, no hay soluciones únicamente, y subrayo, únicamente locales a los problemas cada vez más globales. Hay soluciones parcialmente locales a los problemas locales, pero no hay soluciones únicamente locales a los problemas globales, por lo que hay que trabajar en equipo, hay que establecer contacto, hay que establecer redes, hay que trabajar de una forma multilateral y multinivel. No es exactamente lo mismo. La multilateralidad y el multinivel son dos ámbitos complementarios en muchos aspectos, pero no necesariamente el mismo concepto. Por lo tanto, estos dos conceptos me ayudan mucho a hacer mi resumen. Obviamente me ha tocado hacer un caso que conozco un poco, como es el caso catalán, por razones diversas, no solamente porque vivo cerca, sino porque vivo dentro, y esto es lo que me ha llevado a hacer una reflexión que voy a hacer de forma muy resumida. Obviamente el artículo ya está hecho, pero voy a exponer aquí de forma resumida con tres ideas o tres conceptos. El primero, para querer hacer diplomacia o paradiplomacia, me gusta mucho el concepto de paradiplomacia porque de alguna forma rompe con con ese monopolio de que la diplomacia es exclusivamente algo que deben y pueden hacer los gobiernos de los estados. No es cierto, nunca lo ha sido y ahora cada vez menos. Y es más, es un error creer que solo los gobiernos de los estados pueden hacer diplomacia porque esto impide hacer una verdadera diplomacia a nivel global. Eso no significa que no deban hacer diplomacia, por descontado, pero no son los únicos actores. Y por eso me gusta mucho el concepto de paradiplomacia. No debe hacernos miedo en absoluto aplicar el término diplomacia a otros niveles y a otros ámbitos competenciales. Y por lo tanto, el primer elemento que a mí me gustaría destacar, hablando de Cataluña, es lo que nosotros entendemos o llamamos o nos gusta considerar el tener conciencia de la voluntad de ser un actor. Para ser un miembro de una red, para ser un actor en un ámbito, digamos, de equipo, hay que querer ser, hay que tener voluntad de ser, hay que tener conciencia de actor. Y esa conciencia de actor, esa conciencia de querer ser actor, es lo que permite, en primer lugar, definir lo que es fundamental en cualquier red, que es el sujeto. El sujeto hoy en relaciones internacionales es muy diverso y tenemos sujetos de una gran variedad. Incluso hablando en ámbito estatal, tenemos una enorme diversidad. Hablamos de países de 80 millones, de 80.000 habitantes, Andorra,
comparado con países de 1.000 millones de habitantes, la China. Pero en Naciones Unidas, Andorra y la China tienen un voto cada uno. ¿Qué quiero decir con ello? Que incluso en el mismo nivel competencial hablamos de realidades muy distintas. Lo mismo cuando hablamos de otros niveles competenciales, cuando hablamos de realidades subestatales, naciones, regiones, comarcas, es decir, cada uno puede definirlo como quiera. Lo primero que hay que saber es definir el concepto, el sujeto, el actor. Cataluña, de alguna forma, manifiesta su voluntad de ser actor, de ser sujeto. ¿Y cómo lo hace? Pues a partir de los textos legislativos que se establecen en el ámbito estatal, donde se reconoce la singularidad de Cataluña como una realidad específica, y en el propio, lo que se llamaría la norma máxima en Cataluña, que es el Estatuto de Cataluña, lo que es el equivalente a la Constitución catalana, donde se establece los deberes, las responsabilidades y las obligaciones que tiene Cataluña como, en ese caso, como administrador. Y evidentemente las que no tiene, es decir, las que están excluidas de su ámbito, pero las que tiene también quedan muy claras. Y entre esas competencias hay una, que es la acción exterior, en muchos ámbitos. Por lo tanto, la primera idea, el primer concepto, la primera reflexión que querría hacer en el marco catalán es destacar, poner de manifiesto la legitimidad. Antes alguien hablaba de no solamente del derecho, sino de la obligación de hacer acción exterior. Pues este es el caso, entre otros, de Cataluña. No es que haya derecho, no es que tengamos derecho, no es que queramos hacerlo porque nos apetece, sino es que legalmente, de acuerdo con los textos legales, de acuerdo con el marco legal, tenemos la obligación de hacer esta labor para siempre responder a las necesidades y al bien común que entendemos que debe ser la función principal de las administraciones públicas. Por lo tanto, primera idea. Condición de sujeto, voluntad de sujeto, definición de sujeto y a partir de ahí, ¿cuál es el marco? Es decir, no se puede hacer todo, es evidente. Hay competencias que están restringidas a un ámbito determinado. Dígale estados, por ejemplo, o incluso diría organismos supraestatales. Y hay otras competencias que sí son específicas. Dentro de esas competencias propias, obviamente hay que poder hacer todas y debemos hacer todas las que pertoque. La segunda idea, querámoslo o no, cuando hablamos de diplomacia, hablamos en términos, digamos, de Anhalt, de construcción de marca. Hablamos de branding. Hablamos de no solamente qué queremos hacer en el mundo, sino cómo queremos que se nos vea en el mundo. Un actor que quiere hacer diplomacia no solamente debe querer hacerla, sino también debe tener muy claro cómo quiere que se le vea en tanto que actor. Y es evidente que cuando tú, en fin, si tú eres la China o tú eres Estados Unidos, como sujeto, ya no digo como Estado, te puedes permitir el lujo de querer hacerlo todo, de querer estar en todas partes, de querer ser influyente en todos los ámbitos. Es lógico y es evidente que es lo natural o es lo, desde el punto de vista, digamos, institucional, es lo razonablemente esperable. Cuando tú eres un país como Cataluña, una nación como Cataluña, de 7 millones de habitantes, con el ámbito competencial que tiene, formando parte en este caso de un Estado, pero también de una realidad supraestatal como es la Unión Europea, tú tienes que definir muy bien cuál es tu aportación, qué puedes hacer, qué puedes aportar al mundo. Por lo tanto, la primera pregunta en este caso sería no qué puede hacer el mundo por ti. O cuando yo era canciller, cuando yo era responsable de acción exterior, lo que yo preguntaba siempre a mis equipos o a la gente con la que interlocutaba o con la que trabajaba era: no os preguntéis qué queréis que el mundo haga por vosotros o por nosotros, sino decidnos, explicadnos qué podemos hacer nosotros por el mundo, qué podemos aportar nosotros al resto del mundo, cómo podemos ayudar desde nuestra condición, desde nuestra singularidad, desde nuestros medios, desde nuestros recursos, a solventar, mitigar, reconducir lo que son los grandes problemas globales. Esa es la pregunta fundamental que un actor que quiere ser actor tiene que responderse
cuando quiere establecer una política exterior, una política de acción exterior, un programa de acción exterior. Por lo tanto, la segunda pregunta, el segundo punto que yo quisiera destacar aquí, es el concepto de no nos preguntemos qué puede hacer el mundo por nosotros. Preguntémonos qué podemos hacer nosotros por el mundo y en qué podemos ayudar. Me gusta mucho un concepto que lo heredé, en todo caso lo administré cuando era diputado en el Parlamento Europeo, que es el de la subsidiariedad. La subsidiariedad significa, simple y llanamente, que tenemos que conseguir, sé que mucha gente lo pretende, no siempre se consigue, conseguir que la política, la administración, esté lo más cerca posible del ciudadano en la medida en que esto lo permita, o bien el ámbito legislativo y por descontado también las posibilidades competenciales. La subsidiariedad significa bajar al nivel más próximo posible al ciudadano la toma de decisiones. Es evidente que hay algunas en que justamente lo que es recomendable es no bajarlas, sino subirlas, para poderlas tomar no lejos, sino con más gente, que es distinto. No se trata de alejarlas del ciudadano, sino que se deban tomar por un mayor número de ciudadanos, ampliar el sujeto, no alejarlo del sujeto persona, ciudadano, sino ampliar el sujeto, haciendo que este sujeto sea mucho mayor. La subsidiariedad, por lo tanto, no significa alejar o acercar la política a las personas, sino establecer los ámbitos decisorios a aquellos que sean más próximos a la ciudadanía. Por ello, en una realidad política, institucional, cultural, económica, como es la catalana, aplicar la subsidiariedad significa fundamentalmente decidir aquellos temas, hoy por hoy, que nos permiten ser útiles, y subrayo el término útiles, a la sociedad internacional, sea esta la comunidad de la península ibérica, sea esta la Unión Europea, sea esta Europa, más allá de la Unión Europea, sea esta la comunidad internacional. Y por eso en el artículo, y este es el tercer y último punto con el que quiero cerrar mi intervención, hemos propuesto básicamente 4 temas. ¿No podemos hacerlo todo? No, no podemos hacerlo todo. ¿Querer hacerlo todo es un error? Sí. Desde nuestro punto de vista, o al menos desde mi punto de vista personal, y lo admito en primera persona, no sé si es compartido o no, pero desde mi punto de vista, no, no podemos hacerlo todo. Y no debemos hacerlo todo. Debemos escoger, debemos priorizar. ¿Por qué? Para ser efectivos y para ser útiles. Simplemente por eso. Y por eso hemos escogido, o yo he escogido al menos 4 temas que me parecen que pueden ser un factor de construcción de vínculos, de red, de oportunidades compartidas, en las que Cataluña puede aportar. Y no solamente puede aportar, sino que se ha demostrado que aporta. Cuando se hablaba antes de la importancia de coger el tema de la inmigración, por ejemplo, que me parece fundamental, en el caso de Cataluña yo he escogido 4 temas. Cultural, por lo tanto, diplomacia cultural, deportivo, diplomacia deportivo, o diplomacia del deporte. Hay un pequeño matiz, en todo caso, sintáctico. Cooperación internacional o diplomacia vinculada a la cooperación. Y finalmente hay un tercer elemento que este ya seguramente es más compartido, que es la diplomacia económica. Es decir, lo que entendemos como actores económicos. Evidentemente todos ellos tienen un factor que para mí en este trabajo es fundamental, como se nos indicó cuando se nos propuso el trabajo, que es que deben ser medibles, cuantificables, que pueden ser valorados, si me lo permiten, con números. Y con números en series estadísticas, no de una forma puntual, no de una forma concreta y no de una forma simplemente estática, sino de una perspectiva dinámica. Es la tendencia lo que nos marca si vamos bien o vamos mal. Y es la tendencia en una serie temporal definida. Y obviamente aquí la definición depende de muchas cosas. Pero estos 4 ámbitos, el ámbito de la diplomacia cultural, el ámbito de la diplomacia deportiva, el ámbito de la diplomacia en términos de cooperación o de la diplomacia económica, son ámbitos que podríamos entender perfectamente desde lo que no solamente es la paradiplomacia, sino también la soft diplomacy, es decir, aquellos ámbitos diplomáticos en los que podemos incidir
desde y con la sociedad civil, por ejemplo, para poder llegar a espacios y ámbitos de trabajo donde la sociedad civil es un actor más, no el único, pero no se le excluye, un actor más en estos procesos, y donde se pueden llevar a cabo políticas compartidas. Cuando hablamos de cultura, no solamente hablamos del sector industrial cultural, que también. Hablamos de la importancia de visibilizar las singularidades culturales para crear una cultura universal, una cultura global mucho más rica. Dicho de otra forma, y me van a permitir que nadie se ofenda, se trata un poco de combatir, y lo digo sin ningún tipo de rubor, una cierta tendencia a la homogeneización cultural, que tiene, desde mi punto de vista, muchos riesgos. Por lo tanto, la cooperación, la diplomacia cultural desde la singularidad, no se trata de imponer la propia cultura a nadie, sino de contribuir con la propia cultura al enriquecimiento de la cultura global. Y esto, con las herramientas tecnológicas que tenemos hoy, es absolutamente factible. Por ejemplo, en términos lingüísticos. Antes, o durante mucho tiempo, se llegó a creer que el monopolio lingüístico era algo necesario para poder entendernos en el mundo. Hoy es exactamente lo contrario. Gracias a la tecnología, podemos entendernos con todo el mundo hablando algunas lenguas. No todas, ojalá pudiéramos hablarlas todas. Algunos hablamos varias. Pero hablando algunas, nos podemos entender con todo el mundo. Y eso nos permite establecer conexiones culturales, una diplomacia, relaciones culturales de una enorme riqueza. ¿Eso lo debemos a la tecnología? Sí, pero lo debemos también a la voluntad de los actores, de los sujetos, a defender, a querer ser, a tener voluntad de actor. En el tema deportivo pasa exactamente lo mismo. Con un añadido, el ámbito deportivo moviliza un aspecto que en términos de diplomacia es fundamental, clave, básico, que es las emociones. Para hacer buena diplomacia hay que tener empatía, hay que saber leer las emociones y hay que saber construir emociones en positivo. Porque cuando esto se hace, y también se hace a veces, en negativo, ya no estamos hablando de diplomacia, o en todo caso no de la diplomacia, como yo la entiendo, que es una herramienta, hablo de herramienta al servicio del bien común. Si utilizamos la cultura o el deporte para generar, promover conflictos, no estamos hablando de diplomacia, estamos hablando de otra cosa. Para hablar de diplomacia hay que utilizar esta herramienta en positivo. Lo mismo, y con esto ya cierro, porque sería reiterativo, podríamos aplicar al ámbito de la cooperación y al ámbito de la economía. Hoy en día no hay ningún actor que por sí mismo, por sí solo, pueda ser un actor relevante en ningún sitio del mundo. Para nada. O establecemos sinergias, o establecemos redes, o establecemos cooperaciones multinivel, o es imposible que alguien destaque. Puede hacerlo quizás a corto plazo, pero difícilmente se aguantará, difícilmente será sostenible. De ahí que la propuesta que hacemos al menos en nuestro artículo, enmarcado en este, digamos, trabajo más cooperativo, tiene que ver con esos tres elementos. Definición de sujeto, para resumir, voluntad de establecer en estos términos una priorización, es decir, un marco, una elección de temas y de sujetos, y finalmente esa necesidad de establecer criterios medibles que nos permitan comparar realidades distintas, pero al mismo tiempo también ver si vamos bien o no vamos bien, porque en definitiva la política también es dinámica y hay que irla adaptando en función de los resultados. Por lo tanto, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes esta experiencia y muchas gracias también por la posibilidad de, en todo caso, continuar, si es posible en el futuro, avanzando en esta reflexión que me parece de lo más interesante y al menos en mi vocación personal de lo más seductora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su intervención, señor Romeva, muy, muy valiosa. Pone además el foco en esta evolución de la diplomacia, en donde hoy por hoy las relaciones internacionales, ya el Estado-Nación ya no es el actor único, ni mucho menos protagónico,
Como usted bien dice, ningún actor puede por sí mismo enfrentar los grandes desafíos globales del siglo XXI por sí mismo. Y además, algo que destaca el señor Romeva en su artículo es todo este despliegue institucional de Cataluña, que cuenta con un marco jurídico institucional programático, con un presupuesto que le da contenido financiero a la acción exterior, con esta visión de incidir, pero de aprender también del ámbito internacional, y que además trabaja desde una visión de redes, ¿no? De intercambios, de colaboración multiactor, multinivel y multilateral. Entonces, un caso sumamente interesante. Continuamos, por favor, con la intervención del señor Pablo Palomares, secretario de Relaciones Internacionales de la provincia argentina de Jujuy. Adelante, Pablo, por favor. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. No sé si se escucha bien, Montserrat. Gracias por darme la palabra. Quiero comenzar agradeciendo al Gobierno de Cataluña, a la Fundación Konrad Adenauer, a la gente para diplomacia.org, especialmente Nicolás, y felicitarte por ese hermoso bebé que tenés, y también por la expectativa que pusiste sobre Jujuy y la presión que nos pusiste. Antes de comenzar con la presentación, quiero hacer un par de advertencias. Hoy vamos a presentar el plan de internacionalización. No es que voy a presentar mi provincia, no voy a hablar de mi provincia, ni voy a poder ahondar mucho en eso, por lo que el que quiera conocer algo más sobre Jujuy, con todo gusto quedo a disposición para después poder profundizar. Pero para no hacer tan tediosa la presentación de estar hablando permanentemente, entre cada uno de los ejes que decidimos trabajar y que están planteados en el manual al que nos invitaron a formar parte, vamos a pasar un pequeño videíto de menos de un minuto, así que espero cumplir con el tiempo y no excederme. La segunda advertencia que quería hacerles también es que contar el plan no es hacer la enumeración de proyectos y cooperaciones o lo que Jujuy tiene o las acciones que lleva adelante, sino que fundamentalmente lo que queremos es que nos conozcan con el perfil que queremos mostrarnos hacia el mundo. Por eso ahora pasamos directamente a la presentación. Vamos a ir a la ubicación estratégica para que más o menos sepan dónde está Jujuy. Jujuy se ubica en el norte extremo del norte argentino, comparte frontera con Bolivia y con Chile, y por eso tenemos paso internacional tanto con Chile como con Bolivia. Si bien la ubicación geográfica de la provincia puede interpretarse como periférica, nosotros preferimos pensar no la parte negativa de la distancia hacia el centro de la capital argentina de Buenos Aires, sino pensar la oportunidad que nos brinda al momento de vincularnos con nuestro entorno regional y encontrándonos en el centro de la Psicosur. Nos preferimos pensar como el centro de la Psicosur, como el centro del corredor bioceánico, que viene a ser una alternativa sur al Canal de Panamá. Entonces, queremos aprovechar de esa ubicación. Esto nos permite desarrollar estrategias superadoras al mero espacio geográfico a través de la asociatividad, de la articulación en redes y de la cooperación. Así es posible mejorar nuestro liderazgo a nivel local y regional para utilizar eficientemente las oportunidades del contexto a través de una estrategia de internacionalización que nos permite alcanzar nuevos mercados internacionales. Entrando ya a lo que es el plan estratégico, nosotros para esta oportunidad quisimos contarlo de manera diferente y nos propusimos mostrar cuál es el motor que tiene realmente este plan que proponemos. Recién Raúl contaba ya con muchos años más de experiencia, no por la edad de él, sino por la trayectoria que tiene Cataluña en este trabajo. Contaba y nosotros veíamos mucha identidad en la presentación que él hizo, así que nos llenamos de orgullo junto a mi equipo, que me acompaña hoy aquí y a quienes les agradezco ese trabajo que hacemos. Entonces, comenzar contando que el motor estratégico requiere de esa política de Estado, de esa decisión, de esa voluntad de posicionarse como un actor, pero para eso, previo, necesitamos interactuar. Esa política de Estado, esa decisión de participar con una mentalidad global del Jujuy compartido, ese Jujuy global que queremos mostrarle al mundo.
eso nos posiciona ya como un actor internacional estratégico. En nuestro caso, como no tenemos, como contaba Raúl, en Cataluña, ya plasmado en normativa, que termina pasando a que sea una obligación el que Cataluña se vincule internacionalmente, nosotros todavía estamos varios estadios por atrás, todavía nos toca lidiar con contextos y la coyuntura nacional que tiene la Argentina, entonces necesitamos, aparte de tener la voluntad de ser un actor estratégico, necesitamos brindar cierta normativa que incentive a la inversión extranjera, que le dé seguridad jurídica, y que de esta manera nos muestre como una provincia confiable con quien vincularse internacionalmente. Y ahí ya pasamos a los perfiles que queremos contarles, a cómo queremos realmente que nos vean a la provincia de Jujuy, que no es la enumeración, vuelvo a decir, de características o proyectos que llevó adelante la provincia, sino que es la identidad o cómo queremos que nos vean. Ahí nuestra Secretaría tuvo una gran participación en armar una estrategia de proyección unificada e integrada, que es nuestro plan estratégico internacional, para dejar de hacer acciones aisladas que venía haciendo el gobierno de la provincia y lograr cumplir los objetivos que nos proponemos los jujeños en este posicionamiento en el mundo. Volviendo a esa idea de Jujuy, de contar a Jujuy desde la identidad, es decir, no contar lo que Jujuy tiene, sino esencialmente lo que Jujuy es o cómo queremos que nos vean en el mundo y cómo nos queremos posicionar. Pasamos a al primer eje que habíamos propuesto y que en el manual está la parte de cómo se va a medir y cómo se va a comunicar. Hoy no tengo tiempo de explayarme en eso, pero sí contarles un poco de qué va este eje. Nosotros somos una provincia que eligió el desarrollo sustentable, queremos transformar nuestra forma de producir, pero también la manera de vivir. Y todo comienza, como lo decía Raúl recién, con esa decisión política, sin duda, de lograr este cambio, de empezar a trabajar en un desarrollo sustentable y responsable del territorio. Y para eso tenemos un paradigma en la provincia que es nuestra Pachamama. La Pachamama, yo te cuido, la Pachamama es nuestra madre tierra. Y desde aquí empezamos a partir justamente en diferentes programas que se llevaron adelante, como el Jujuy Verde Carbono Neutral 2050, que fue institucionalizado por ley. Hace muy poco, el año pasado, tuvimos también una reforma constitucional en donde llevamos a rango constitucional la lucha contra el cambio climático, pero también hemos tenido diferentes experiencias que podemos hacer referencia, como el GIRSU, que es la gestión de residuos sólidos urbana, la gestión integral, que a través de una experiencia entre el BID y la Unión Europea hemos logrado darle solución a una problemática de años que teníamos de basurales a cielo abierto, de el mal tratamiento que se le daba. Bueno, hemos logrado revertir esto y hoy es una provincia responsable y que respeta a su madre tierra. Pero también tenemos otras experiencias en la manera productiva, por ejemplo, la empresa GEMSE, en donde se trabaja la minería, la energía renovable, hoy que está tan en vanguardia el litio y que Jujuy forma parte de esa reserva mundial del litio, cómo trabajar la minería de manera sostenible, responsable y a la vez tratar de agregarle valor en nuestra provincia para así redunde en mayores beneficios hacia nuestros ciudadanos. También hemos tenido otra gran experiencia, por ejemplo, el Parque Solar Cauchari. Este parque solar, para lograr ejecutar ese proyecto, desde un comienzo tuvimos que interactuar en ese plan de acción que estaba en el motor que proponemos como plan estratégico, en la interacción con la comunidad internacional. Y comenzó este proyecto con una colocación de un bono verde de la provincia de Jujuy en el mercado internacional. Primera vez que colocábamos un bono verde en el mercado. Fue todo un gran desafío esa
esa búsqueda de inversión internacional nos permitió ejecutar este proyecto, esta planta solar que tenemos en la provincia, que, como les decía, es la más grande de Latinoamérica, y hemos avanzado incluso más allá todavía con el producido de la energía que está hoy produciendo, valga la redundancia, esta planta. Hemos logrado también un crédito de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento, para la construcción de 258 escuelas que ya vienen con la infraestructura de vanguardia, que es otro de los ejes que hemos decidido trabajar. Entonces, ya para no seguir ahondando en este eje que es el desarrollo sostenible y que entendemos que lo tenemos asimilado todos los jujeños, les paso una pequeña proyección para que vean algunas de las industrias y vean en imágenes lo que por ahí es tan difícil poner en palabras. Bueno, otro de los ejes que decimos trabajar es el de promoción turística y cultural. Desde el 2015 hay una gran decisión política de trabajar la cultura, de ponerla en valor de nuevo. Nuestra provincia, una provincia con mucha historia, como para que puedan dimensionar, tenemos una momia que la estamos exhibiendo en un centro de interpretación que tiene casi 9.000 años de antigüedad, entonces sin duda es una provincia con mucha historia, es una provincia con mucha cultura, es la provincia con más diversidad de pueblos originarios que hay en Argentina, así que todo eso hace un combo muy interesante en lo que hace a la gastronomía, en lo que hace a los ritos, en lo que hace a toda la cuestión ancestral, cultural, y que nosotros hemos decidido poner en valor nuevamente. Pero si a eso le sumamos también nuestros recursos naturales, la riqueza natural que la provincia heredó, sin duda merece ser un eje a trabajar y queremos posicionarnos en el mundo para que nos mire de esta manera. A los fines de solamente enumerar algunos de los lugares naturales que tenemos o que son de interés internacional, o nombrarles las Salinas Grandes, podemos ver también la Quebrada Humahuaca, que es patrimonio del UNESCO desde el año 2003, y el Capac Ñam, que es el Camino del Inca, que es patrimonio también del UNESCO desde el año 2014, pero tenemos la Laguna de Pozuelos, que es un sitio Ramsar, entonces hay muchos patrimonios naturales y diferentes regiones en la provincia que están identificados de acuerdo a los climas y que la hacen de un gran atractivo. Así que bueno, brevemente también un pequeño video para que puedan ver algo de Jujuy.
Bueno, y el tercer eje, veníamos diciendo recién que estos ejes son cómo queremos que el mundo nos identifique, cómo queremos posicionarnos al mundo, cómo queremos devolverle esto al mundo que tanto planteaban también recién, que no es solo salir a buscar del mundo, sino también ofrecerle a la comunidad internacional algo. Nuestro tercer eje tiene que ver con la infraestructura de vanguardia. ¿Por qué entendemos estos ejes, estas identidades que nos representan? Y es porque Jujuy no es litio, porque el día que se termine el litio, que dejamos de ser Jujuy, entonces nosotros preferimos pensarnos como desarrollo sostenible, como turismo y cultura, como infraestructura de vanguardia. Y en puntualmente de infraestructura de vanguardia, eh, también parte desde la decisión política del más alto nivel en ese momento nuestro gobernador, que planteó un plan maestro plurianual de desarrollo en donde planteaba justamente este mayor valor, este plus de valor a la obra, que no sea solo una obra de infraestructura que venga a solucionar alguna situación o necesidad del vecino, sino que aparte otorgue otra multifuncionalidad, que tenga otro fin y que tenga los requerimientos y estándares que hoy el mundo global demanda, ¿no? Entonces, lo que quiero destacar en este eje justamente es que hubo un cambio de paradigma en esa obra pública y que aplicando criterios constructivos de sostenibilidad y plurifuncionalidad para darle mayor vida a esa infraestructura, mejoran los estándares técnicos, ambientales, sociales y económicos acordes a las mejores prácticas globales. Quizás es más fácil identificar todos estos criterios cuando uno habla de una obra de autor. Por ejemplo, en la provincia estamos ejecutando un centro cultural para exponer las obras de arte de una gran artista que es Lola Mora, pero este edificio está diseñado por César Pelli. Entonces, quizás ahí uno logra ver que no solo el edificio tiene la validez por sí, que aparte es sostenible porque genera energía a través de paneles solares, que es la que le da la misma energía, entonces es autosustentable, lo mismo con diferentes otros criterios. En esto quizás es mucho más fácil de ver los estándares internacionales, pero cuando yo decía que tratamos de ejecutar cada una de las obras públicas que se hacen en la provincia con estos criterios, también lo hacemos cuando, por ejemplo, hace un rato contaba que del producido de la energía del parque solar hemos logrado un crédito de la CAF para construir 258 escuelas. Bueno, estas 258 escuelas se construyen en territorio para no... para ir en contra del desarraigo que antes se hacía de las comunidades y de los pueblos. Queremos llevarle la obra pública descentralizándola, pero llevándola completa, llevándola no solo las paredes y el techo, sino un edificio sostenible. Hablábamos de que también tienen paneles solares, hablamos que también tienen termotanques solares que le da agua caliente, sino que tienen la conectividad necesaria para que los chicos que allí concurren tengan las mismas herramientas que tienen los chicos que están en la capital jujeña o las mismas herramientas que tienen hoy un chico en otra parte del mundo. Entonces, sin duda esa es la visión que queremos darle a lo que es esta infraestructura de vanguardia. Ahí va otro pequeño video. Llevamos 7 años creando un mundo. En el mundo que todos quieren visitar. Y hoy podemos recibirlos en el aeropuerto más lindo y moderno del norte argentino. Es un orgullo jujeño, porque somos creadores de nuestra cultura, de nuestra historia, la que podremos revivir en un nuevo cabildo, un espacio renovado para disfrutar de nuestras costumbres. Esas que van a durar toda la vida, como lo hará el nuevo Museo de Lola Mora, que ya fue premiado mundialmente. Un museo que guardará nuestras creaciones como pueblo generador de oportunidades. Esas que llegarán con energías renovables por las vías de un tren que crea futuro y que parece venir del futuro, porque será único en el país. Eso es crear.
es saber que podemos generar oportunidades en donde nos decían que no las había. Estamos creando el Jujuy que todos queremos. Gobierno de Jujuy. Bueno, ya habiendo presentado los tres ejes que son los que queremos trabajar sobre las identidades, sobre cómo queremos que nos reconozcan, ahí vamos a lo que es ya el plan de acción, que son los ámbitos de expertise en los que tenemos o en los que venimos ya trabajando en la provincia, y cómo este plan estratégico que mostramos hace un rato, por un lado tiene el motor de acción, pero por otro lado es la vinculación con la comunidad internacional. Bueno, ¿cómo nos vinculamos tanto desde colocar bonos verdes, desde trabajar en cooperaciones, desde trabajar en asociativismo, de cómo nos vinculamos hacia la comunidad internacional para ese crecimiento y ese posicionamiento que pretende la provincia? Y en esto, sin duda, también preferimos elegir temáticas que justamente están identificadas con nuestras identidades, que son la sostenibilidad del cambio climático, la energía renovable, la producción del litio, el cannabis medicinal, la economía del conocimiento, el turismo y la cultura, las artes audiovisuales, las obras inteligentes y eficientes y las obras de vanguardia e innovación. Un minuto, por favor, Ya como para secretario. ir cerrando, Sí, gracias. ¿sí? Como para ir cerrando y unas palabras finales, Jujuy hemos logrado comprender en estos últimos años que la internacionalización es una respuesta determinante a los desafíos que nos plantea nuestro presente y nuestro futuro. Hemos podido dar pequeños, grandes pasos, como les contaba en lo de la planta solar de Cauchari, de cómo permitió también la edificación de escuelas en nuestra provincia. Y por eso para nosotros resulta de gran importancia que la búsqueda de recursos financieros internacionales, el asociativismo y la cooperación o la integración en foros o redes se enmarquen dentro de un plan estratégico para que no sean solo acciones aisladas, sino que tengan una razón de ser y que vaya justificado hacia dónde va la provincia y de qué manera queremos posicionarnos. Por eso Jujuy tiene un claro compromiso de fortalecer lo interno desde lo externo, pero también devolverle al mismo tiempo al sistema internacional una propuesta que pueda ser aprovechada por otros actores y nos posicione como un ente subnacional verdaderamente estratégico. Yo me despido con un saludo. Quiero pasarles un último video, si me permitís, y para que vean lo que es Jujuy, los paisajes que tiene Jujuy y de cómo se puede trabajar el tema cultural en la provincia. Este pequeño video fue muy premiado y reconocido mundialmente y está hecho también la musicalización con instrumentos de nuestra provincia, autóctonos. La rutina está en las ciudades. La diversión está en las dunas. En invierno se son y las vacaciones también. Elige con sabiduría el lugar de tus próximas vacaciones. La fuerza y la energía te acompañan en Jujuy.
Bueno, Montserrat, agradecerte, pedir disculpas por lo que me extendí en el tiempo, agradecerte a vos, a Nicolás, a toda la gente de la Fundación Konrad Adenauer, y bueno, invitarlos a Jujuy y ponerme a disposición el que quiera conocer más la provincia, con todo gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, secretario. Sin duda, Jujuy es una provincia que demuestra que no importa el tamaño, con una población de menos de 1 millón de habitantes, si hay una voluntad política de internacionalizarse, ¿no? Y de internacionalizarse también de manera institucional y de co-construir esta narrativa de lo que puede ser un territorio sustentable con cultura y con turismo. Muchas gracias. Cerramos con broche de oro con la intervención del maestro Hans Blomayer, representante para México de la Fundación Konrad Adenauer. Nos va a presentar el caso de Renania. Adelante, por favor, Hans. Gracias, Monse. Estás poniendo la vara muy alta con lo del broche de oro. En todo caso, soy el último en esta fila. Sé lo que sufre una moderadora cuando tiene un esquema de tiempo y los que estamos hablando acá, pues cada uno lo hace, por lo menos yo lo he percibido así, con un notable amor a la camiseta local, lo cual está bien. Y por eso me honra poder hablar del caso de Nordrhein-Westfalen, de Renania del Norte, no por ser un estado en Alemania, sino por ser mi estado, es mi estado natal, y por eso me arrogo esta facultad de hablar de mi estado. No lo hago ni con imágenes tan impresionantes como de Jujuy, ni lo hago desde una experiencia práctica como la tiene Raúl, como la tiene Pablo, como la tiene Juan en sus diversas funciones en el estado, sino lo hago desde la cooperación que hemos tenido a la hora de elaborar el texto en la publicación que tiene que ver con este estado, porque lo hicimos directamente con la Oficina de Relaciones Internacionales del Estado de Nordrhein-Westfalen, o sea, con los interlocutores que trabajan este tema en el día a día, y donde el que dirige esa oficina actualmente, además, a veces son cosas de la historia y del momento. Él estuvo de segundo en la Embajada de Alemania aquí en México, así que conoce la realidad mexicana también, y por eso accedió a esta aventura de introducir también el caso de Nordrhein-Westfalen, de Renania del Norte, Westfalia, a esta publicación. Si hablamos de este estado, primero, pues, 2, 3 comentarios iniciales. Entender que la República Federal de Alemania tiene una estructura eminentemente federal, como dice el nombre. Sus 16 estados tienen un alto grado de responsabilidad propia. No hablamos de autonomía, pero sí de independencia en muchos temas que desarrollan estos estados, y eso tiene mucho que ver con el concepto de subsidiariedad que Raúl hacía fuerte mención en su intervención. Así es como está estructurado nuestro país, Alemania, y eso explica también el funcionamiento de los estados federados. Nordrhein-Westfalen, Renania del Norte, es el estado más populoso, tiene 18 millones de habitantes, es el más grande también en territorio de Alemania, y también en términos de economía representa el 20% del Producto Bruto Interno de todo el país. O sea, estamos hablando de una, y perdón que presuma un poco, pero es mi estado, así que me van a permitir presumir un poco, es una potencia económica. Si tomaríamos el estado por sí solo, no pretendemos autonomía ni dependencia del Estado, pero si lo tomaríamos como sí solo, sería la 18ª economía en el mundo, lo cual da una cierta sensación de qué estamos hablando. Pero lo que me parece tan o más importante que este dato económico es que el Estado se ubica en el corazón de Alemania y en el corazón de Europa. Así es su ubicación geográfica, es esta. Y eso también explica por qué está en intensa vinculación internacional, de pensar más en un concepto de región que en un concepto de fronteras, que de por sí dentro de la Unión Europea son cada vez menos relevantes, pero por esta ubicación geográfica tiene justamente esta alta interacción, y por eso busca constantemente, y especialmente dentro de la Unión Europea, implementar proyectos, generar relaciones, buscar oportunidades de negocio, etcétera, porque esa es su razón de ser y su ubicación geográfica. Lo que también es necesario subrayar acá, que como Estado federado cuenta con suficiente independencia para maniobrar en el espacio internacional.
entendiendo lo que ya dije en mi introducción, que la política exterior está radicada en Berlín, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en las embajadas, etcétera, pero que tiene altas competencias el Estado en temas de seguridad, en temas comerciales, que se ejercen pues no solo a nivel nacional, sino en un plano europeo y en un plano internacional. Yendo al grano del tema que nos convoca, el Estado como tal tiene una gran cantidad de relaciones bilaterales, en total son más de 19 acuerdos con otras regiones, estados alrededor del mundo e intercambio con otros estados, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Lo más importante es el espacio europeo. Eso es claramente el principal enfoque que tiene Nordrhein-Westfalen en su relación internacional. Está centrado en el ámbito europeo, pero también voy a mencionar brevemente otros ámbitos que van más allá. En Europa esto se entiende porque los principales socios comerciales de Nordrhein-Westfalen son los Países Bajos y Francia. Los principales puertos para temas de exportación están en Bélgica, Amberes, y están en Holanda, Rotterdam. Son los dos puertos más importantes con los cuales interactúa el Estado y por lo tanto de ahí se entiende que también desarrolla, por lo tanto, temas de mayor interacción ahí, pero también va al plano mucho más práctico que tiene que ver con la vida ciudadana de los ciudadanos de este Estado. Por ejemplo, les menciono dos botones de muestra para entenderlo. Por ejemplo, un boleto digital para transporte público transfronterizo. Con ese boleto los ciudadanos pueden usar el transporte público en Holanda y en Bélgica y viceversa, con un mismo boleto para ese transporte público, pero también generando proyectos conjuntos, por ejemplo, para suministro de hidrógeno, centros de investigación transnacional, exportación de gas licuado líquido, tema que se volvió particularmente relevante después de la invasión Rusia a Ucrania y el corte de los suministros de gas provenientes de ahí. Entonces, estos temas se han vuelto no en algo, menor, sino se han vuelto un tema de relevancia para el funcionamiento de la economía del Estado. Las relaciones internacionales las lleva, como ya decía yo, una oficina especial dentro de lo que llamamos la Cancillería, o sea, la oficina del gobernador de Nordrhein-Westfalen, hay un ministro para asuntos europeos y un secretario de Estado para Europa. Eso también explica por qué en términos de organización y del organigrama del Estado, la relevancia que tiene este tema. Nordrhein-Westfalen tiene no solo una representación formal en Berlín, o sea, en nuestra capital del país, sino tiene una representación en Bruselas, en la sede de la Unión Europea, porque ahí es donde actúa principalmente en sus diferentes actividades, o sea, para tener visibilidad, acceso a información y presencia en los dos espacios más importantes para el funcionamiento del Estado. Pero como ya lo decía, el segundo punto, también hay relaciones más allá de la Unión Europea, más allá de ese espacio, hay un engagement del Estado en la región de los Balcanes, donde hay estados que están aplicando a ser miembros de la Unión Europea, donde también el Estado de Nordrhein-Westfalen se ubica. Hay una cooperación estrecha, otra vez con particular importancia por la crisis que estamos viviendo en una región de Ucrania, donde el Estado de Nordrhein-Westfalen está interactuando en un triángulo regional franco-polaco-alemán en apoyo a un espacio territorial dentro de Ucrania. También hay un tema de cooperación internacional muy particular que tiene que ver con la ciudad de Bonn. Bonn fue la capital de Alemania hasta la caída del muro y la reunificación. Y Bonn hoy en día es la ciudad de Naciones Unidas. En Bonn se ubican 26 instituciones de Naciones Unidas, más de 170 instituciones internacionales que han aprovechado este hub internacional. Entonces, una ciudad en el corazón de Nordrhein-Westfalen es a su vez una ciudad de relaciones internacionales por excelencia que se ha promovido para aprovechar toda la infraestructura existente que hay en esta ciudad y que también explica por qué uno de los grandes temas de relaciones internacionales del Estado de Nordrhein-Westfalen ha sido la promoción de las relaciones internacionales de ciudades, que es un nivel inferior en la estructura,
pero que ha promovido muchísimo este relacionamiento, mucho más allá del clásico hermanamiento de ciudades, sino de promover relaciones para fomentar temas de cultura, de deporte, de inversión, intercambio cultural, etcétera, etcétera. Relaciones internacionales del Estado de Nordrhein-Westfalen también fuera de Europa, particularmente con Israel, donde hay una oficina de Economía, Ciencia, Educación y Juventud del Estado de Nordrhein-Westfalen en Israel, que tiene que ver con la particular relación que existe en Alemania e Israel. También hay una representación y una relación específica de Nordrhein-Westfalen con el estado de Pensilvania como estado hermano en Estados Unidos, o sea, cruzando el charco, cruzando el Atlántico. Hay una relación especial con el país de Japón, que tiene que ver con ahí vamos al tema de migración, con una colonia japonesa muy importante. Hay más de 11.000 ciudadanos japoneses en Nordrhein-Westfalen, 7.000 en la ciudad de Düsseldorf, en la capital de Nordrhein-Westfalen, que explica por qué entonces el Estado busca también un relacionamiento, sobre todo en el tema socioeconómico con Japón. Y hay proyectos de cooperación en otro continente que es en el país de Ghana, en África, donde también hay proyectos de cooperación en interacción con nuestra agencia de cooperación gubernamental, la GIZ. A mi gran pesar, no hay un relacionamiento más intensivo de Nordrhein-Westfalen con un país o alguna región en América Latina, pero hemos estado conversando con Guanajuato y otros estados amigos para ver si podemos corregir ese, a mi juicio, grave error de no tener un relacionamiento más intensivo con algún estado en América Latina. Para que Montserrat no me regañe, voy cerrando. Claramente un eje central, un eje importante en estas relaciones internacionales de Nordrhein-Westfalen es el tema económico, es justamente por tener también algo que ofrecer, al ser un estado con potencia económica, pues uno busca promover ese eje y por eso están, diría yo, básicamente dos instrumentos que se utilizan para esto. Uno es el Nordrhein-Westfalen Global Business, que es una agencia estatal para promover inversiones tanto en Nordrhein-Westfalen, pero también para empresas del estado hacia afuera, o sea, generar oportunidades de negocio. Actualmente hay más de 22.000 empresas que están radicadas en Nordrhein-Westfalen, o sea, eso es un tema de números importantes. Y por eso esta agencia Nordrhein-Westfalen Global Business tiene filiales en Japón, en Estados Unidos, en China, en el Reino Unido, India, Israel, Corea, Polonia y Turquía, justamente para promover este mayor intercambio. Y esto va acompañado también de nuestro banco de desarrollo, el banco estatal, el Nordrhein-Westfalen Landesbank, que también entonces apoya con líneas crediticias, con apoyo financiero para que estas oportunidades de negocio no sean solo declaraciones de buena voluntad, sino también se puedan implementar con la debida intensidad y con las posibilidades de financiamiento. Lo dejo ahí, son pinceladas muy gruesas. Justamente no quiero leerles el libro para que lean el libro. Por lo menos hice un esfuerzo para transmitirles estas informaciones en español y no en alemán. Eso hubiese sido un poquito tedioso en esta oportunidad, pero claramente creo que con este último caso, si tomamos los 5 botones de muestra que tiene esta publicación, es una demostración de la enorme variedad de las alternativas que existen, como decía Raúl, no de solo querer hacer las cosas, sino cómo hacerlas. No hay un modelo de relaciones internacionales. Hay muchísimas oportunidades y cada uno tendrá que ver cómo confecciona el menú, tanto temático, pero también estructural, de funcionamiento dentro de la estructura de cada región, estado, etcétera. Y yo creo que la gran riqueza de esta discusión y de esta publicación es ver que no hay un camino único, hay muchas oportunidades y hay interesantes mezclas y aprendizajes mutuos que se pueden generar en todas las direcciones. Y eso nuevamente fue justamente la idea de esta publicación, con el aspecto metodológico, y creo que todos los que me precedieron en la palabra lo dijeron: si uno quiere saber si lo que está haciendo está sirviendo, hay que medirlo. Hay que tener instrumentos que permitan medir la eficiencia y eficacia de estos instrumentos para ver si sirven para los objetivos que cada uno defina. Otra vez, ahí no hay un solo objetivo, ¿no?
el propósito de las relaciones internacionales no es una cuestión monotemática, es polifacética. Y justamente la riqueza de esto es probar, ver e implementar diferentes mecanismos de esta mayor interacción en Europa, nuevamente en el corazón de Europa, y creo que de eso pueden dar fe tanto Cataluña como Nordrhein-Westfalen. Hemos visto que las fronteras no son obstáculos, las fronteras son líneas en el mapa. El concepto de regiones está cada vez más presente, donde el idioma que se habla, eso también lo decía Raúl, eso no es un obstáculo, eso es parte de la riqueza cultural que nos caracteriza en Europa. Son los aspectos culturales, son elementos que se agregan a esta riqueza, y poder interactuar en regiones, aprovechando las capacidades instaladas en cada una de las partes de estas regiones, es una mirada nueva, creo yo, que nos muestra hacia dónde va el camino de convivencia en espacios territoriales, donde nuevamente las fronteras no son obstáculos. Y si me permiten un último comentario, un guiño hacia México, por más que se discuta sobre muros en esta frontera norte, lo que vemos en la realidad, que es un espacio de interacción de enorme intensidad, tanto legalmente como a veces ilegalmente, pero entonces eso también es una muestra de una región de facto, donde a veces los ruidos que se hacen en el plano público no ayudan. La realidad económica y social es otra, que demuestra que se puede vivir y convivir en regiones para beneficio de todos los que integran una región. Y lo dejo ahí. Muchas gracias, Monse, por la oportunidad de plantear el caso de mi querida tierra, de mi estado de Nordrhein-Westfalen. Muchísimas gracias, querido Hans, por esta gran presentación y por ser un socio y un aliado tan estratégico para este proyecto. Coincidiendo completamente contigo, estos casos que se han presentado son muy heterogéneos, pero hay una coincidencia en cuanto a una apuesta de una internacionalización que ya no es una opción, que ya es una necesidad para insertarse en los procesos de globalidad, pero siempre y cuando también sea una política pública que se co-construya con los actores del territorio, que sea acompañada y legitimada justamente por la ciudadanía, que podamos colocar en el imaginario colectivo la importancia de internacionalizarse porque beneficia el día a día del ciudadano, y la importancia, como tú bien dices, de medir, ¿no? De medir, porque si podemos medir esta acción exterior, podemos mejorarla, podemos hacerla flexible, podemos adecuarla, podemos generar y detonar las voluntades políticas que justamente le permitan dar sostenibilidad. Entonces, agradeciendo mucho a todos nuestros participantes, invitándolos también a que puedan consultar esta publicación que está en las redes, tanto de la CAS como de la Delegación de Cataluña, y que aspiramos a que sea también una inspiración, un referente para otros practitioners, para otras provincias que están empezando en este camino y que justamente no van a poder encontrar una receta, pero sí un traje a la medida que puedan ir diseñando, que pueda vincular las oportunidades globales con las potencialidades y vocaciones territoriales que tengan cada una de sus provincias. Para cerrar, le pedimos por favor a nuestro delegado del Gobierno de Cataluña que nos pueda dar un mensaje. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos los protagonistas de hoy que nos han contado. No sé si el libro es un resumen de lo que hemos visto hoy o ya está totalmente resumido con lo que hoy hemos visto. Por lo tanto, aquí les invito a que tomen el libro, se lo hagan suyo, y también, como bien hemos dicho a lo largo de toda la conversación, úsenlo si ven acciones, si ven temas que pueden mejorar, que se puedan complementar, háganoslo llegar, porque la idea es que sea un ganar-ganar, un crecer, y que las experiencias de uno nos sirvan a todos, ¿no? Y la verdad es que mímenlo. Nosotros lo hemos hecho con muchas ganas. Ya han visto que todos somos enamorados de nuestras tierras, y cada uno intentamos ponerlo mejor para que, como bien decíamos, construir puentes, ¿no? Al final, como bien comentaba Raúl en su intervención, la paradiplomacia, la acción exterior es construir. Todo lo que sea de construir o cosas negativas no es diplomacia, no es paradiplomacia, y por tanto no entra dentro de nuestro marco mental. Queremos hacer redes, queremos ser puente de territorios, puente de naciones, puente de buenas prácticas, y por ello siempre nos van a encontrar tanto el Gobierno de Cataluña, pero seguro que en todos los gobiernos que están participando, todos los estados
y los territorios que participan en este libro, y a todos nosotros a nivel individual como personas para poder tejer mejor esta red entre todos. Por tanto, muchísimas gracias, muchas gracias de parte del Gobierno de Cataluña aquí en México y Centroamérica. Muchas gracias a todos y a todas. Muy buen día. Gracias, un gran gusto. Hasta la Abrazo, próxima. gracias, Nico. Gracias, saludos a Hasta toda la luego, delegación. muchas gracias. Chao, chao. Que la pasen muy bien. Pablo, muchas gracias.